Señores, mucho ojito con el vídeo de hoy porque puede ser que estemos al fin ante la versión buena o puede ser que estemos ante una troleada histórica porque sí han anunciado Hitman, un nuevo juego de Hitman para PlayStation VR 2. Estamos hablando de un nuevo juego de realidad virtual, pero que está, bueno, realmente es una adaptación de la saga que ya existe, la de Hitman, el mundo de los asesinos, de los asesinatos. Pues esto lo van a adaptar a realidad virtual. De momento parece ser solo para PlayStation VR 2. A ver, mira, le voy a dar un voto de confianza. Quiero que veamos el tráiler, quiero que lo analicemos y luego vamos a hablar a ver qué nos ha parecido y bueno, y a ver qué vemos de todo esto. Pero antes, el mensaje de nuestro patrocinador. La falta de vista ya no es un problema para disfrutar de la realidad virtual. Gracias a VR Rock y sus lentes graduadas puedes usar tus visores de realidad virtual sin gafas, siendo una experiencia muchísimo más cómoda. Además, cuenta con un sistema súper sencillo de colocación basado en imanes, que te facilita el desmontaje y el montaje para limpiarlas. Si estás pensando en deshacerte de las gafas para jugar, en la descripción tienes el enlace de la tienda. Solo tendrías que buscar tu visor de realidad virtual, rellenar los datos referentes a tu vista, comprar y listo. Aquí estamos. A ver, para mayores de 17 años. Give up the firearm. Oye, tengo que decir que esto tiene muy buena pinta, ¿eh? Pero es verdad que también lo dije de los anteriores. Ahora bien, se ha visto varios detallitos que no habíamos visto en los anteriores y que parece que han, bueno, que han tomado nota de las quejas de la gente. Mira, quiero poner un poco de contexto con este juego, ¿vale? Este juego está desarrollado por la misma gente que hizo la versión de VR de Hitman 3, la primera, la que hicieron para PC y Play, ¿vale? Estos no son los mismos que hicieron el de MetaQuest. De hecho, creo que los de MetaQuest no le van a dejar ninguna licencia a Hitman nunca más para hacer un juego después de la pedazo de basura que hicieron. Pero este está hecho por un estudio de calidad realmente y, oye, parece que tiene cositas interesantes. Vamos a ir viéndolo poco a poco para fijarnos en esos detalles, a ver si no es humo y realmente es lo que parece, ¿vale? Empezamos. Vale, lo primero es visualmente se ve bien. Yo no sé si esto es un defecto de grabación o lo que sea, o es lo típico que puede ir el juego a 45 frames con los frames generados esto para que vaya a 90 y vaya fluido y se vea decente, porque normalmente el primer defecto gráfico que tienes cuando activas esa opción es este, el ghosting cuando mueves algo, pero puede ser incluso el vídeo, ¿vale? No me quiero aventurar con esto. Gráficamente no se ve mal, creo que no es lo mejor que hemos visto en realidad virtual ni en PlayStation VR 2, aún así tiene buena pinta, sigamos. Vale, una cosa que me gusta mucho, y ya lo vi antes también cuando estábamos viendo el tráiler, es la reacción de los personajes a los disparos. Esto está bastante conseguido, ¿eh? Esta es la gente que lo desarrolla. Me encanta ver un escenario de discoteca lleno de NPCs detallados. Seguramente, o sea, aquí nos fijamos un poco y no tiene los mismos detalles que puede ser alguien que esté cerca, es evidente, pero hay una gran cantidad, se ve realmente bien los efectos de iluminación y todo eso. Esto tiene muy buena pinta. Aquí vemos otra vez un montón de NPC. Sí que es cierto que se repiten varios, o es la sensación que me da. Esto no se ve suficiente calidad como para saberlo a ciencia cierta, pero aquí vemos que este personaje creo que es el mismo que este, con otra ropa, igual que aquí hay otro, pero bueno, a ver, es lo que hay. Eso sí, lo que sí que se nota que los gráficos son peores que los gráficos del juego plano, ¿vale? Los detalles a lo lejos, resolución,
Si nos fijamos, los árboles del fondo se ven bastante, las plantas como plastinicosas, se ve, pues esa palabra no sé si existe, pero bueno, se ve así medio chof, ¿no? Es normal también, después con el visor eso no te das cuenta. Las sombras de las palomas, esto bien, lo mismo, detalles visuales de lejos baja bastante, pero en general tiene un buen acabado. La luz. Entiendo que la mano se le va abriendo porque te acercas al cuello para poder matarlo asfixiándole. Sí, si nos fijamos, ahí lo hace automático. Supongo que cuanto más cerca estás del tío, lo hace. Se ve brazo entero también, interesante. Vale, aquí te dice que, bueno, full dual white, no sé, que puedes llevar armas duales 100% y no sé qué. A ver, es que llevan vendiéndonos eso desde los otros. Full no sé qué, pero es que después tenían asistencia apuntado, tenían historias raras. Aquí no lo parece, pero es que no lo podemos saber a ciencia cierta. Esperemos que no. Me gusta mucho cómo le dan la pierna y el muñeco le echa la pata para atrás. Aquí cómo los mata a tiros y los destroza en la escalera y caen los muñecos. Eso está súper guapo. Cómo juega con los cuchillos. Vemos interacción con las tarjetas y todo eso. Que no es con botón. Algo que se agradece. Aquí igual. Aquí no se ve muy bien, pero aquí está con una llave inglesa girando. ¿Vale? Y lo está haciendo él manualmente. Sale una ruedita del tiempo que te queda. Aquí abrió el maletín. Sacó la pistola de dardos esta. Luego aquí mueve la cortina. Esto está guapo, tío. Esto no... Mete la moneda y sale la lata. O sea, aquí pone intuitive, o sea, gestos intuitivos. Eso para abrir la puerta y todo eso lo puedes hacer manualmente. Espero que sea manualmente, que no sea la trampa de pulsa A o pulsa X y se pone el muñeco a hacerlo. No, tiene pinta que sí va a ser así, que lo vas a hacer tú con la mano. Lo de cerrar la puerta así con el toque, lo de pegar está mejor hecho, también se ve como... Está más natural, como el personaje cae para atrás, cómo recibe el golpe. Joder, esto es una versión... Esto es interesante también, ¿eh? No nos olvidemos de esto. No nos olvidemos de esto. Aquí, cómo gira el interruptor y electrifica a este, lo electrocuta. Luego con los deditos tocando el teclado. O sea, se ve que... De hecho, diría que el tráiler está hecho a conciencia, en plan, mirar, puedes hacer todas estas cosas con tu mano, que sabemos que nos habéis estado echando mierda por los anteriores juegos. Aquí lo haces tú. Esto está guapo, se acerca ahí y bueno, lo abre, se limpia la mano, se dispara. Envenenando el vaso. Aquí lo mismo, otra vez girando con el destornillador. ¿Veis otra vez lo que os digo del ghosting del destornillador? De esto cuando se abre. Pone el pendrive. Recarga la pistola despacito, tal, puede ver las balas que tiene dentro. Puedes sacar la mano y disparar. Para la bala con la sartén. Hombre, la inteligencia artificial parece que va a ser como siempre, que van a ser más tontos que el carajo, pero bueno, es lo que hay. Mirilla, sin ponerse la pantalla en negro, sino mirilla real del juego, que tú miras ahí como si fuera eso, una mirilla real. Esto está maravilloso. Y sale en diciembre. De momento, lo vuelvo a decir, para Play. A ver, sensaciones. Creo que este puede ser, por fin, el Hitman bueno. Porque han sacado dos. Los dos han sido de la versión del 3, de Hitman 3. Y los dos han sido, con mis perdones, una puta mierda. El primero porque era una adaptación que parecía un mod. A ver, que era disfrutable, vale. Tampoco me voy a poner en plan hater en máximo. Era disfrutable y todo el rollo, pero estaba lejos de los estándares de juego de realidad virtual. Y es que el que sacaron en MetaQuest es una mierda, pero pinchada a un palo. O sea, bueno, tenéis vídeo por si queréis vomitar un rato, ahí lo podéis ver. Ahora este parece que soluciona los problemas que tenían los anteriores, lo que se le pedía. Los anteriores, vamos a hablar del 3, del 3 principal, nada de Quest. El de Quest vamos a hacer que fue una broma de mal gusto y que eso nunca existió. Vale, ahora bien, como este juego no salga realmente como lo que hemos visto, sino que esté maquillando las cosas, porque en otros trailers ya lo hicieron, lo de empujar a los personajes. Claro, es que lo que pasaba en ese Hitman es que tú le dabas al botón de la A, te lo ponía, pulsa A, y el muñeco hacía la animación de empujar. ¿Qué pasa? Que en el tráiler quitan el HUD, o sea, el HUD, los botones que no aparezca, y da la sensación que es la persona que hace eso con las manos. Pero después cuando tú te compras el juego ilusionado
y vas a hacer esas misiones, pues te das cuenta que tienes que darle un botón. Esperemos que aquí no. Aquí se han visto varias cosas. Además dicen que tiene lo de los gestos intuitivos. Se ha visto cómo abre con la mano con el destornillador, con la llave inglesa y todo ese tipo de cosas. Por favor, es la última oportunidad que tienen. Joder, es que 2 juegos, 2 basuras. Por favor, este tiene que estar bien hecho. Que Hitman puede ser un juegazo en VR. Porque ya es un juego que está guapísimo. En versión tradicional, traerlo a la realidad virtual tiene que ser la hostia. Evidentemente tendrá los problemas que tienen estos juegos y es que la IA es demasiado tonta. Y por desgracia, en realidad virtual eso salta más a la vista porque tienes el personaje, lo ves como una persona. Entonces, claro, las reacciones de ese personaje contigo y todo eso es un poco extraño, ¿no? Siempre choca, da igual, pero es disfrutable. Lo que pasa que eso, en VR choca más. En fin, señores, yo quiero que me dejéis en los comentarios si creéis que esta va a ser la versión buena de Hitman, de verdad. Si pensáis que eso va a ser así, o si creéis que nos están troleando de nuevo. Yo os leo a todos. Por favor, quiero ver eso. Este juego, lo dicho, sale en diciembre para PlayStation VR 2. Si no recuerdo mal, que puede ser que me esté equivocando, pero me suena que el Hitman 3 VR salió primero también para PlayStation VR 2. Si no me equivoco, también fue un mes de diciembre. Y luego en enero salió la versión de PC. No me acuerdo 100%, pero me da la nariz que fue algo así. No me extrañaría que este hiciera lo mismo, porque no pone por ningún lado que sea exclusivo ni nada de eso, como le gusta a Sony siempre resaltar sus juegos exclusivos. Aquí pone que PlayStation VR 2, y no me extrañaría, como ya os digo, que en enero o febrero lo tengamos para PC. En fin, os leo a todos, a ver qué me comentáis. Sin más, señores, yo ya me despido. Si les ha gustado el vídeo, dejar un fuerte like, suscríbanse para no perderse nada, y nos vemos en más vídeos y en directo.